El presidente de la República, Luis Abinader, hizo su última rendición de cuentas ayer en el Congreso Nacional. Este presidente fue allí e hizo un extraordinario ejercicio de contabilidad creativa. Lo primero es, señor presidente, ¿cómo usted me dice a mí que usted va a comparar el Producto Interno Bruto del año 2020 con el Producto Interno Bruto del año 2023? Para el que tiene dos dedos de frente, eso es ridículo. Tú no puedes comparar el 2020 porque estamos en pandemia, con la economía cerrada, restricciones de movilidad, con el año 2023, porque es evidente que usted quiere mostrar un crecimiento económico que no es real, porque está comparando un año de economía cerrada con un año de economía completamente abierta. Ningún presidente del mundo hace eso. Y usted, economista, lo grande es que usted lo sabe, pero no ve la cara de estúpidos. Y tengo casi 4 años diciéndoselo públicamente, porque en todas sus rendiciones de cuentas hace lo mismo. Contabilidad creativa. Hay países que tienen leyes contra la contabilidad creativa. Y hay funcionarios y hasta presidentas que han sido destituidas por esta situación. Es como que yo agarre, señor presidente, y yo compare las muertes por accidentes de tránsito en el 2020 y las muertes por accidentes de tránsito en el 2023, y yo diga que en su gestión aumentaron los accidentes de tránsito un 10%. No es ético. No es ético, porque en el 2020 se redujeron los accidentes de tránsito precisamente por la pandemia, precisamente por las restricciones de movilidad, y ya cuando tú abres la economía, que fue lo que pasó en los años siguientes, bueno, pues te aumentan los accidentes de tránsito. Pero ahí no le conviene a usted que hagamos la comparación 2020-2023, y yo no la haría, porque no es ético. Estoy abusando de la inteligencia de los demás si hago eso, pero usted es el primer mandatario de la nación y nos está viendo la cara de estúpidos. No es posible. Así mismo usted hace con la proporción de la deuda respecto al PIB. Se toma el 2020, matemática básica, cómo se calcula la proporción de la deuda sobre el PIB. Tú divides la deuda entre el PIB y lo multiplicas por 100. Pero quedémonos en la operación de división. Deuda entre Producto Interno Bruto. Si te disminuye el denominador, eso es matemática del bachillerato, si disminuye el denominador, el valor te da más grande. Y como estamos hablando de deuda, usted quiere mostrar que en el 2020, cuando usted llegó, usted encontró una proporción de deuda sobre el PIB grandísima. Pero entonces compara 2023, una economía abierta, el PIB está en el denominador, recuerden, una economía abierta, te aumenta el denominador y por lo tanto el resultado de esa división te da menor. Eso es matemática del bachillerato. Usted me está diciendo a mí que yo tengo que creerle eso, cuando en su gobierno se han tomado préstamos por el orden de los más de 24,000 millones de dólares, señor presidente. Más que lo que tomó los 2 gobiernos de Danilo en 8 años y los 3 gobiernos de Leonel. Pero entonces hay que aplaudirle a usted. No está viendo la cara de estúpido y hay que aplaudirle a usted. Pero no solo eso, señor presidente. Es que aquí ha aumentado la desnutrición, por ejemplo, señor presidente. Es que aquí lo que está pasando en educación no se corresponde con lo que usted está diciendo. Por ejemplo, la Asociación Dominicana de Profesores le contestó lo siguiente, y lo voy a leer para mantenerlo en contexto. ¿Qué le contestó a usted la ADP, la Asociación Dominicana
de profesores respecto a los datos que usted dio ayer en el tema de educación, que ha sido un desastre. Su gestión en materia de educación ha sido desastrosa. Aunque traten de ponerse la medalla del pírrico avance en las pruebas PISA, que no son suyos. No son suyos porque los resultados en materia de educación se toman mediano y largo plazo. Es decir, cualquiera que fueren esos pírricos resultados no corresponden a su gestión presidencial. Porque esas pruebas PISA se hicieron cuando su gobierno abrió las aulas que estuvieron aproximadamente un año cerradas. ¿Y cómo usted me va a decir a mí que si hubo una ligera o pírrica mejora corresponde a su gestión? Si cuando se hicieron la prueba apenas acababan de abrir las aulas. Pero mire lo que le dice la ADP, señor presidente. Lo resumo. La matriculación de alumnos es menor a época prepandemia. Es decir, hay 35.747 alumnos menos ahora que en el año 2019. ¿Me escuchó, señor presidente? De más de 10.000 aulas necesitadas en el año 2020, su gobierno ha construido solamente 1.787. ¿Escuchó, señor presidente? Más del 80% del déficit de aula que había en el 2020, usted no ha podido cubrirlo, a pesar de que le dejaron cientos de escuelas por terminar. Y lo que hizo el ministro actual fue inventarse una vaina de alquiler de trailer para dar clases, para meter a los muchachos como sardina en unos furgones. Más aún, en el periodo 2019-2020 le dice la Asociación Dominicana de Profesores a usted, señor presidente, que la tasa de cobertura del nivel inicial fue de un 52%. Antes de usted llegar al gobierno, la cobertura del nivel inicial. Y en 2022-2023 disminuyó un 31%, señor presidente. Más aún le dice la ADP a usted. Mayoría de estudiantes solo han recibido entre 2 o 3 libros de 8 libros que requiere el diseño curricular. ¿Usted me está escuchando, señor presidente? El proyecto Libro Abierto ha resultado ser un fracaso, ya que los libros de texto no han cumplido con los estándares de calidad editorial, señor presidente. Además de esto, señor presidente, usted exhibió el único logro, o uno de las pocas luces que usted describió en el sector eléctrico, fue nada más y nada menos que la ganancia que está generando para el Estado la central termoeléctrica Punta Catalina. Una central termoeléctrica que cuando usted estaba en oposición, usted pedía que se parara su construcción, señor presidente. ¿Cuántas vueltas da la vida? Ahora esa central termoeléctrica, solamente el año pasado, le dejó como ganancia al Estado dominicano aproximadamente 240 millones de dólares. La que usted pedía que se parara su construcción y ahora usted la menciona en su discurso de rendición de cuentas, señor presidente. Señor presidente, la República Dominicana no es como usted la imagina, no es como usted la maquilla en datos. Aquí hay gente que no tiene para comer las 3 comidas diarias, señor presidente. Aquí la pobreza extrema ha aumentado, señor presidente. Son datos de instituciones públicas, del gobierno, no son datos míos. Señor presidente, no es verdad que estamos mejor ahora que antes. Los servicios públicos se están deteriorando. Cosas como pasaporte, que antes funcionaba bien, no funcionan.
El Sistema Nacional de Atención a Emergencia 911 antes tenía un tiempo de respuesta de aproximadamente 7 minutos. Ahora la gente se está quejando que dura 1 hora o no llega. Señor presidente, le digo lo siguiente a propósito de todo lo que usted permitió que se hiciera en las pasadas elecciones municipales. Se tragó los escrúpulos, señor presidente. Le dejo la siguiente frase del profesor Juan Bosch. Para los hombres de poder, el triunfo no está en alcanzarlo, sino en merecerlo.